Hemos estado compartiendo los últimos 2 domingos en cuanto a la oración y cómo hacerla más práctica, cercana, constante, cómo disfrutar de ella en nuestro diario vivir y cómo es que el Señor quiere que nosotros entonces seamos gente de oración, personas de oración, porque el que seamos personas de oración hace que seamos personas de Dios. Nos comunicamos con quien amamos, nos enlazamos, estamos compartiendo de nuestro corazón nuestra gratitud, estamos orando, agradeciendo, clamando, intercediendo, buscando la presencia del Señor a través de la oración. Y hemos estado viendo entonces los domingos pasados y el domingo último les dimos una hojita a todos que querían trabajar. ¿Qué tal les ha ido con trabajar en sus casas? Espero que bien. Están haciendo círculos. ¿Cuántos de ustedes han decidido hacer círculos de oración, círculos de fe en sus casas? Muy bien. Excelente. Seguro que tienen ya cosas que contar y cosas que explayar. Hemos estado yendo alrededor de 2 preguntas importantes. El primer domingo era la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Es lo que Jesús preguntó a aquellos 2 ciegos que estaban desesperadamente buscando un milagro. Y aunque era evidente que estaban buscando un milagro, Jesús los saludó de una forma frontal para que ellos despertaran. ¿Qué quieres que haga por ti? Y dijimos que muchas veces somos súper vagos en nuestra forma de orar. A veces desordenados, inconstantes, indecisos y vamos como la onda del mar pidiendo una cosa una semana y la otra semana no pedimos nada y la siguiente nos recordamos nuevamente de unas cosas. Y si tú revisas al mes, ¿qué has orado? ¿Hacia qué has orado? ¿Qué le has pedido al Señor? Entonces de pronto vas a encontrar una ensalada en tu vida de oración. Y Jesús dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, cada uno de nosotros debemos de responder con propiedad, con claridad esa pregunta. Y deberías tener entonces una hoja o un cuaderno, una agenda, un diario de oración, lo que quieras llamar. Pero donde estás ordenando aquellas cosas que se levantan en ti como una necesidad y estás definiendo qué quieres que Dios haga por ti. El domingo pasado nos quedamos con una segunda pregunta. ¿Recuerdan cuál era? ¿Cuál es tu Jericó? Dile a tu vecino, ¿cuál es tu Jericó? Y dijimos alrededor de qué promesa estás orando y creyendo, alrededor de qué milagro estás dando vueltas en oración, alrededor de qué sueño está girando tu vida. ¿Cuál es tu Jericó? Tienes que determinar. Dios le dijo a Josué, levántate, prepara al pueblo porque van a entrar a la tierra prometida. Y esa tierra prometida está constituida por muchas naciones, por muchas ciudades. Van a ir a una primero. Se llama Jericó. Allí van a ir. Entonces pregúntale a tu vecino, ¿cuál es tu Jericó? ¿Sobre qué promesas ya has marcado y estás dando vueltas? Porque si no tienes promesas, entonces Dios va a encontrar tu corazón vacío. Mucha gente ora y ora y dice, Señor, ayúdame, sácame de esto. Señor, provéeme. Señor, súpleme. Señor, sáname. Y muchas peticiones sinceras y del corazón, pero no tienen promesas. Dile a tu vecino, ¿qué promesas tienes? ¿Sobre qué promesas estás dando vueltas? ¿Qué tienes en tu corazón delante del Señor? Un hombre de Dios decía que él, mientras oraba por la fila de personas necesitadas, él encontraba corazones sinceros, pero cabezas vacías, cabezas huecas. No tenían nada de la palabra, solamente necesidades. Y Dios en su misericordia hace su obra. Sana, restaura, toca. Pero Dios no quiere que después de 2 años, 7 años, tú sigas siendo un bebé espiritual, que solamente gritas a Dios, Señor, ayúdame. Y no tienes nada de su palabra. No tienes nada de sus promesas. Dios quiere que tú tengas verdades. ¿Qué verdades? Las verdades que Él ya te ha dado. Esas verdades están en su palabra. Son promesas. ¿Para qué? Para que se cumpla en tu vida. Cada promesa de Dios nos ha sido dada
nos ha sido dada para que se cumpla. No es para que nos emocionemos, no es para que digamos, wow, mira lo que dice la palabra. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero para que no temas, debes de tener varias otras promesas. No solamente una. Si puedes tener 4 o 5 en tu corazón, si las puedes tener en tu mente, y puede estar en tu corazón y en tu mente, y puede estar en tu boca también. Entonces tú estás dando círculos con tu fe y estás pidiéndole al Señor promesas de sanidad, promesas de provisión, promesas de unidad y de bendición y de paz en tu familia, promesas de dirección, promesas de guianza. Tú estás dando círculos con promesas que están en tu espíritu. ¿Cuántos de ustedes tienen promesas? ¿Cuántos tienen promesas? Amén. Dios quiere que tengamos promesas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios no son para Él. Él es un Dios súper poderoso, sobrenatural. Él sabe lo que hace. Las promesas están en la Biblia por ti y por mí. Para que Dios te provoque a que te levantes en fe y que le creas a Él. Así la promesa te parezca demasiado alta, Dios te la ha dado porque Él tiene poder para cumplir todo lo que ha prometido. ¿Están despiertos? Parece que se han levantado muy temprano y han venido sin café o sin desayuno. Yo estoy igual, pero estoy despierto. Entonces, tenemos que tener promesas en el corazón y vivir con ellas. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es tu Jericó? Tienes que responder. ¿Con qué promesas estás? Hoy día quiero compartir en cuanto a sueños, porque la oración se enlaza con los sueños y los sueños se enlazan con oración. Entonces quiero compartir lo que dice el Salmo 126. Cuando el Señor hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones alrededor, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y nosotros nos levantaremos y diremos, grandes cosas, sí, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Tenemos que alegrarnos hoy día. Otra versión dice, viviremos alegres. Me encanta la otra versión. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido llamados a través de la redención a vivir con Dios y vivir alegres, llenos de paz, llenos de gozo. Para vivir alegres tenemos que recordar que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Y para que Dios haga grandes cosas en nosotros, tenemos que creerle al Señor. Y para creerle al Señor tenemos que soñar. Dile a tu vecino, tenemos que soñar. Dios es el más grande soñador de todo el universo. Dios soñó la creación y la plasmó. Dios soñó cómo iba a distribuir los vastos recursos dentro de la tierra, debajo de las aguas, dentro de los cerros, minerales, dentro riqueza, encima producción, en los peces, en el mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Dios soñó todo. Y la tierra está cargada de vasta riqueza para que sigamos subsistiendo más de 8,000 millones de personas, porque Dios soñó todo eso. Y la tierra está preocupada, la sociedad está preocupada, ¿hasta cuánto nos alcanzará? Pero el que creó todas las cosas sabe cuánta riqueza ya nos ha dado, y Él sabe entonces que nos está protegiendo. Dios es un gran soñador. Dios soñó con tu salvación, ¿sabías eso? Y como Dios es un Dios que sueña y ordena, Dios escribió cosas para el propósito de tu vida, para el destino de tu vida. Y muchos de nosotros pasamos los 70, 80 años y vamos al cielo y apenas hemos conocido un poquitito de lo que Dios soñó y planificó para que tú y yo cumpliéramos aquí en la tierra. No sé si estás pensando en eso. Dios es un gran soñador. Y Él quiere una pizquita que se prende en nosotros para que tú seas una mujer soñadora, para que seas un hombre soñador, para que seamos un pueblo soñador, para que podamos tomar las cosas del corazón de Dios a través de sueños que Él nos da y podamos nosotros movernos con aquellos sueños que el Señor tiene para nuestras vidas. Dice ese pasaje,
Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, tú y yo seremos como los que sueñan. Yo digo, viviremos como los que sueñan. Debemos de vivir como los que sueñan. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su pueblo pueda vivir así, como los que sueñan. ¿Es posible que una persona pueda soñar décadas? Pueda soñar y pueda dibujar en su círculo de oración sueños. Y no se cansa, algunos se están cumpliendo, otros se siguen cumpliendo y otros todavía están cumpliéndose. Y la persona pueda seguir soñando y orando, orando y soñando. ¿Ustedes creen que las personas pueden soñar así? Estuve leyendo acerca de la técnica de las neuroimágenes. Y eso dice hace más de 60 años, ya es un estudio científico y se ha comprobado hace varias décadas. Entonces, este estudio dice que la capacidad cognitiva de nuestro cerebro, mientras pasan los años y vienen las décadas, comenzamos a vivir básicamente en una mayor forma de expresión con el lado derecho de nuestro cerebro, que es el lado creativo, que es el lado inventivo, que es el lado de sueños, de ideas, de anhelos. Y mientras van pasando los años, entonces eso se va transfiriendo al lado izquierdo, al hemisferio izquierdo, donde tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de calcular, de medir las cosas. Y entonces, mientras pasan los años, y pasan una década y 2 décadas, cada vez estamos pensando más con el lado izquierdo que con el derecho. Eso quiere decir entonces que, y eso se ha demostrado científicamente, nuestro cerebro funciona así. Por eso es que los pequeños tienen una capacidad tremenda para inventarse, soñar, se hacen películas. Yo tenía dos juegos favoritos cuando era niño. El primero era con la pelota, cualquier pelota, de básquet, de vóley, de fútbol, de fulbito, cuando era de jacks, de cualquier pelota. Si me daban cualquier pelota, yo podía estar horas con cualquier pelota, con los deportes o me inventaba cualquier otro juego con pelota. Y la segunda era que agarraba mi correa, me la quitaba y comenzaba a moverla cuando no tenía habilidad de tener amigos, algo, y me hablaba solito. Algunos pensaban que estaba medio loquito. Me hablaba solito y me inventaba un montón de cosas. Soñaba. Era un soñador. Un soñador y algunos... o sea, tengo un montón de historias, pero no hay tiempo para contártelas. Y me soñaba en mi imaginación con mi familia, creciendo, con mis hermanas, con mis padres. Soñaba con mis padres comprando una casa que no tenían una casa propia. Soñaba muchas cosas. Me soñaba en los deportes, me soñaba creciendo, me soñaba profesional, me soñaba ministro de Economía, me soñaba muchas cosas con mi correa. Esas eran las dos actividades de juegos más frecuentes en mi vida de 6, 7, 8 años que recuerdo. Y yo sé que el Señor es un gran soñador y nos ha dado a todos una capacidad para soñar. Entonces, siguiendo con ese tema de las neuroimágenes, quiere decir entonces que cuando pasan 30, 40, 50 años y siguen las décadas, las personas, todos, en una forma normal, fisiológica, comienzan a pensar más, a decidir más, a proyectar más, con el razonamiento del hemisferio izquierdo. Entonces, a la vez, dejan de soñar. Cada vez sueñan menos. Y los niños siguen soñando. Y los niños siguen imaginando. Y los niños siguen ideando. Y los niños se siguen soñando cualquier cosa. Y nosotros decimos porque son niños, ¿no? Son así. Pero Dios nos creó para que vivamos soñando toda la vida. Dios nos soñó para que nosotros podamos desarrollar esta capacidad. En algún
momento, la mayoría de nosotros dejamos de vivir de nuestra imaginación para comenzar a vivir de nuestra memoria. Y Dios quiere que continuamente tú y yo podamos ser imaginativos. ¿Por qué? Porque la capacidad que Él nos ha dado para imaginarnos se enlaza con nuestra vida de oración. Esto es interesante. Entonces, ese es el motivo principal porque los niños siguen soñando. Y cuando ya los niños comienzan a dejar de ser niños, salen del colegio, van a la universidad y de ahí siguen adelante y se hacen jóvenes adultos y adultos, entonces el pensamiento es estoy madurando. La vida es difícil. Otra cosa es tener que enfrentar la vida. Entonces dejo de soñar. Y al dejar de soñar, dejo de creer. Y al dejar de creer, dejo de vivir la vida abundante que Dios ha puesto para que yo la crea y la disfrute en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren disfrutar su vida en Cristo Jesús? Si tú quieres disfrutar tu vida completa en Cristo Jesús, deberías volver a soñar. Sueña con la palabra de Dios, sueña con las promesas de Dios, sueña con las verdades de Dios, sueña con aquellas cosas que dice la palabra que son una realidad para tu vida y tú las tienes lejos de pronto. Pero cuando tú comienzas a soñarlas y a mirarlas, entonces esto va a meterse en tu interior. Cuando tú dejas de soñar, en lugar de crear el futuro, comenzamos a repetir el pasado. En lugar de vivir por fe, empezamos a vivir por lógica, por razonamiento. Y mientras la gente sigue sumando décadas, entonces se juntan más cosas. Se juntan que no han logrado algunas cosas que anhelaban, que han fracasado en muchos intentos y proyectos, y entonces se suma lo difícil que han vivido, y toda esta suma aún acentúa más que dejas de funcionar con el lado de la creatividad en tu cerebro, dejas de ser imaginativo. ¿Por qué? Porque la vida se te ha hecho dura, se te ha hecho pesada y te das cuenta, no, la vida no es fácil, y encima de pronto comienzas a tener dificultades físicas y tus sueños se siguen cayendo y cayendo. Ahora tú no piensas en esto, tú no escribes de esto. Porque si lo tenías en un diario, se te sería más fácil comparar tus diarios de este año con los de hace 15 años o con los de hace 5 años. Pero como la gente no piensa, no estudia, no ordena sus pensamientos, no se da cuenta que progresivamente ha dejado de soñar y se han convertido en personas pesimistas, negativas. ¿Sabes por qué? Por falta de sueños, por falta de levantarte a creer que hay cosas mejores delante tuyo, a creer que hay cosas que pueden suceder y pueden cambiar y pueden ser mucho mejores de las que estás viviendo. En lugar de proseguir nuestros sueños, dejamos de trazar círculos alrededor de nuestro Jericó y nos conformamos con las cosas del pasado. Muchas personas adultas, ni siquiera de más de 50 años, de 30, 40, están viviendo y dando vueltas en su presente y en su pasado y han dejado de ver su futuro. Porque piensan que ya no hay un mejor futuro. Piensan que ya dieron lo mejor a sus 40, 50 y que ya no hay cosas que van a poder ser mejores en sus vidas. Pero la palabra de Dios dice en Isaías que las cosas quedan atrás. Dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto dará luz, ya la conocerán. Abriré ríos en el desierto, fuentes en la soledad. Dios es el que hace cosas nuevas. Pero para que Él haga cosas nuevas, tú y yo tenemos que creerlas primero. Tenemos que anhelarlas, tenemos que soñarlas, tenemos que tenerlas en nuestra oración, tenemos que tenerlas en nuestra alma y en nuestro espíritu también. No sé cuántos están conmigo. Estuve leyendo hace unas semanas la historia de una mujer, Harriet Doer. Ella nació en 1910 en los Estados Unidos. Esta mujer anheló tener un título universitario
En aquel tiempo, mayoritariamente las universidades tenían un porcentaje casi totalitario de sexo masculino. Muy pocas chicas iban a la universidad. Ella intentó, pero no tenía los recursos para ir a la universidad. No tenía el dinero, no fue, pero ella quería tener un título universitario. Poco tiempo después se casó. Tuvo el esposo, los hijos, la vida de casada. Le consumió años y décadas. Pero su sueño de tener un título jamás murió. Ella soñaba con ir a la U y tener un título. Vivió décadas y décadas criando a sus hijos, siendo una buena mujer. Su marido murió, se quedó viuda y ella vio que sus hijos ya habían crecido. Dijo, este es mi tiempo, porque he vivido con un sueño toda mi vida. Así que se metió a la universidad. Se graduó medio siglo después de lo que era su sueño. Le dieron su cartón a los 67 años. Tan jovencita. Mientras la mayoría de sus contemporáneos estaban jubilando de trabajar, ella estaba recibiendo su título con su foto de graduada de la Universidad de Stanford. Pero ese no era su único sueño. Ella quería escribir libros. Ella tenía varios otros sueños. Ya había soñado y su esposo falleció, tuvieron un buen matrimonio, quedó viuda, ahora en la universidad, graduada, y escribe su primer libro. A los 74 años editaron su primer libro, Stones of Ibarra, Piedras de Ibarra, porque vivió un tiempo en México. Y escribió una novela. Esa novela fue premiada a nivel de Estados Unidos. Tenía 74 años. No murieron sus sueños. Entonces podemos pensar, una persona puede soñar más de 50 años, más de 60 años. Esta mujer siguió escribiendo más novelas. A los 86 años seguía escribiendo y le seguían editando novelas. ¿Te imaginas? Ella falleció a los 92. Después de fallecer, 5 años después de su muerte, Hollywood llevó a escena y a película una de sus novelas. Aún entonces, después de muerta, sus sueños se seguían cumpliendo. No importa. La edad, a ella no le importó las circunstancias, a ella no le importó las dificultades, no le importó las postergaciones. Ella decidió cumplir los sueños que tenía en su interior. En palabras de ella, de Harriet Doer, dijo lo siguiente: una de las mejores cosas que tiene envejecer es poder observar cómo la imaginación se apodera de la memoria. Entonces, ¿quién tiene razón? Esta mujer que logró sueños en sus últimas décadas de vida, o los neurólogos que dicen que el hemisferio izquierdo comienza a dominar y somos más racionales, más conscientes, tenemos mayor capacidad para ver las cosas en forma realística, o la capacidad de seguir soñando, de seguir imaginando. Ambos tienen razón. Los neurólogos tienen razón porque son estudios precisos, pero también esta mujer tenía razón. Necesitamos soñar, no importa la edad. Encontré en Lucas capítulo 2 grandes soñadores que se encontraron. Uno era Simeón y otro era Ana. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Han leído algo de ellos? No dice la historia de Lucas qué edad tenía Simeón. Los escritores calculan que tenía entre 100 a 120 años. ¿Y saben qué dice el pasaje en Lucas? Se los leo rapidito. Dice, Lucas capítulo 2, en aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías. Todos los judíos esperaban el Mesías, pero nadie sabía cuándo iba a venir, ni de qué familias, ni de nada. Tenían profecías, tenían algunas
algunos alineamientos, pero nadie sabía en qué tiempo iba a venir el Mesías. Este hombre recibió del Espíritu Santo que no moriría hasta ver al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que ordenaba, con lo que la ley ordenaba. Eran 8 días que había nacido el Salvador. Y José y María lo llevaron para la ceremonia de ser presentado y ser circuncidado. Y dice que ahí el Espíritu Santo lo guió a este hombre. Ese hombre tenía que soñar. Tenía 90, 95, 98. Según los estudiosos, unos dicen que tenía 110, otros dicen que tenía 120 años. Era un anciano. ¿Por qué no moría? Porque el Espíritu Santo le dijo, no vas a morir hasta ver al Salvador. ¿Te imaginas? Cuando Dios te da una palabra y tú la crees, hasta vives más de la cuenta. Te vienen fuerzas, te viene todo. Cuando tú tienes una palabra de Dios que tú la recibes y la crees, tu vida va a cambiar. Tu forma de pensar, de proyectar va a cambiar, va a ser distinta. ¿Por qué? Porque algo se mete en ti, se mete algo de Dios en tu interior. El Espíritu Santo le dijo, Simeón, no vas a morir. Y este ya tenía fecha de función mucho antes. Tenía fecha de función 7 años antes, 15 años antes, de pronto enfermedades, dolencias, pero él tenía algo más fuerte, tenía la palabra de Dios, no vas a morir hasta que veas al Salvador del mundo. Y cuando el Salvador llegó, allí el Espíritu Santo lo llevó al templo el mismo día, a la misma hora, en el mismo momento, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Y entonces Simeón tomó al niño. Dice, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, ahora Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz. Porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Y si sigues leyendo en casa, bendijo al niño, bendijo a José y a María y dijo, hasta luego, me voy a morir a mi casa. Dijo, hasta luego, señores, ya he cumplido mi sueño, estoy esperándolo mucho tiempo, se ha cumplido, tengo al Salvador del mundo en mis brazos. Ya está todo listo, me voy a mi casa y me despedí de todos, me voy al cielo. Qué tremendo este pasaje, lo puedes leer en tu casa. Y dice, ese mismo capítulo también estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, digan conmigo, muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años, después de haberse casado. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Israel. Se juntaron estos dos soñadores. Se juntó Ana, la soñadora, la profetisa. Si sumas, mínimo tenía 105 años, si haces bien las sumas. Esta mujer tenía 105 años o más, 84 años de ser viuda y servía al Señor. Estaba con el sueño del mismo Simeón. Voy a ver al Salvador del mundo. Y una vez que lo vea, me despido. He vivido suficiente, he vivido más de la cuenta, 20 años más de la cuenta, 25 años más de la cuenta Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque tiene un sueño. Voy a estar orando por la salvación, voy a estar creyendo por la salvación, voy a estar intercediendo por la salvación noche y día, pero cuando venga la salvación yo me voy, dijo Ana. Y también se despidió de sus amigas, sus familiares, se fue al templo, se fue a su casa y se despidió. Dos soñadores. La vida de Dios puede venir a ti a través de sueños. Los sueños son el lenguaje de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos creer, aguardar lo que Él es capaz de hacer y cumplir en nosotros. Y mientras estamos aguardando y creyendo, podamos imaginarnos, podamos extender. Orar es soñar y soñar es orar. ¿Están conmigo? Porque tú, si eres una persona de oración, serás
una persona soñadora. Y si tú eres una persona soñadora, serás una persona de oración. Tú no puedes ser lo uno y no lo otro. ¿Por qué? Porque mientras oras más, Dios te hace soñar. Y sueñas más. Y después que sueñas, caes de rodillas. Porque dices, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo, no me alcanza, no tengo para hacer esto. No tengo las fuerzas, no tengo la capacidad, pero tengo el sueño que Dios me está dando. Así que te postras de rodillas y solamente dependes del Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que te da los sueños y Él es el que tiene el poder, la capacidad para cumplir los grandes sueños en tu vida. Así que responde la pregunta, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo? ¿Qué quieres que haga por ti? Ubica tu Jericó y después que ubicas tu Jericó, llénate de promesas de Dios. Da vueltas esas promesas en oración y comienza a soñar. Dile a tu vecino, comienza a soñar. Comienza a soñar con la grandeza de Dios. Comienza a soñar con los deseos de Dios. Comienza a soñar con los anhelos de Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer que tiene en su corazón los caminos de Dios, los deseos de Dios, entonces se levantará y verá grandes cosas en la tierra. Comienza a soñar, lee la Biblia y sueña con las promesas. Sueña haciéndose una realidad esas promesas en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus nietos, en tu descendencia, en tu legado. Comienza a hablar la palabra y comienza a soñar que Dios cumplirá lo que Él ha dicho para ti y lo que tú estás creyendo cada día. Tus oraciones no tienen una fecha de caducidad. Tus oraciones no tienen una fecha de vencimiento. Sigue dando círculos con las promesas de Dios. Sigue dando círculos y mientras das círculos no te canses. Mientras das círculos no te desgastes. Sueña. En lugar de desgastarte, sueña. El día de nuestra muerte no es el día que ponen una fecha en nuestra lápida. El día de nuestra muerte es el día que comenzamos a dejar de soñar en la tierra. Y el Espíritu Santo tiene poder para levantarte. Si has dejado de soñar, el Espíritu Santo tiene poder para levantarte y llevarte a la palabra y hacerte ver las promesas. Y hacerte ver el cumplimiento de esas promesas en tu vida, el cumplimiento de esas promesas en tu familia, el cumplimiento de esas promesas en tu cuerpo, en tu salud, el cumplimiento de esas promesas en tus finanzas, en tus relaciones. El Espíritu Santo tiene el poder para levantar sueños. Y si los has perdido y has tenido, el Espíritu Santo tiene el poder para resucitar sueños también. Cierra tus ojos, abre tu corazón. Y dile, Señor, yo te busco. Señor, necesito soñar. Necesito soñar, Señor. Aquí estoy. Abre tu corazón como de un niño. Porque los niños son los que sueñan. Los niños son los que anhelan, se imaginan. Ahora tienes la palabra. Ya no solamente eres un niño. Tienes la palabra para abrir todo tu ser y decir, Señor, aquí estoy. Quiero soñar. Quiero soñar. Y no solamente le pidas sueños a Dios. Busca los sueños de Dios en tu corazón. Búscalos en oración. Búscalos. Ponte a buscar al Señor en oración. Dobla tus rodillas y dile, Señor, necesito sueños tuyos. Quiero llenarme de esos sueños tuyos. Habla con el Señor. Mientras estás hablando con el Señor tu Dios, dile, Señor, te voy a buscar cada día. Cada día. El Señor no te quiere una vez a la semana ni 3 veces a la semana. El Señor te quiere cada día en su presencia. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de lo que necesitas, de fortaleza, de paz, de gozo, de dirección, de guianza. Hay plenitud. El Señor te quiere guiar y te va a guiar. Mientras estás hablando con el Señor, me dirijo a personas que hoy día no tienen a Jesús en su corazón. Y lo que tienes es angustia, de pronto desesperación, inseguridad, tristeza, quizás dudas. Y dices, yo necesito algo nuevo. No necesitas algo nuevo. Necesitas un Señor que te ame, que te llene, que perdone tus pecados. Necesitas un Señor que se quede a vivir contigo.
necesitas a Jesús en tu vida. Voy a hacer una oración en unos segundos. Y toda persona que está sintiendo el amor de Dios en su interior y está sabiendo en su corazón, yo necesito a Jesús. Yo necesito un Salvador. Yo necesito un Señor que se quede conmigo. Si tú quieres recibir a Jesús, levanta tu mano bien en alto, donde quiera que estés. Veo su mano. Veo su mano. Con tu mano en alto, repite esta oración ahí, de todo tu corazón. Repítela. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por llevar mis pecados. Gracias por resucitar de entre los muertos. Estás vivo y lleno de poder. Yo te necesito, Señor. Rindo mi vida a ti ahora. Te la entrego completamente. Perdona mis pecados. Haz una nueva persona en mi interior. Un nuevo ser en mi corazón. Señor Jesús, mi vida te pertenece. Te conoceré cada día. Te obedeceré. Y viviremos como una pareja invencible en esta tierra. En tu nombre oro. Amén. Y amén. Gloria al Señor.